Saludos a todos. Queremos agradecerles por estar aquí con nosotros, una vez más, conectados para esta sesión. Y tenemos un gran libro que estamos compartiendo, el cual lleva como título La economía de Dios. Queremos también darle la bienvenida a nuestros hermanos que nos estarán compartiendo esta noche, nuestro hermano Rigoberto Rodríguez y nuestro hermano Gary Erazo. Hola, hermano Rigoberto. Buenas noches, hermano Gary. Buenas noches, hermano Rigoberto. Amén. La economía de Dios es el plan con el cual lleva a cabo su propósito Dios. Y este propósito es que dispensar Dios, su ser, en la humanidad, en cada uno de nosotros. Y esto es como el agua cuando se sirve en el vaso, ¿no? Digamos que esto es Dios y el vaso somos cada uno de nosotros. Lo que hace es que Dios está dispensando todo lo que Él es en este vaso. El capítulo habla de algunos pasos de cómo lleva a cabo Dios su economía. Y queremos pedirle a nuestro hermano Rigo que nos comparte un poco más de cómo Dios lleva a cabo estos pasos para su economía. Adelante, hermano Rigo. Los pasos que Dios usa para llevar a cabo su economía vienen muy marcados en este primer capítulo del libro de la economía de Dios. Y vemos que el primer paso es desde el Padre, el segundo es en el Hijo y el tercero es por medio del Espíritu Santo. El Padre es la fuente y el Padre como la fuente está corporificado en el Hijo. Y el Hijo es hecho real como el Espíritu que da vida. Entonces, aquí tenemos los tres pasos que Dios da para llevar a cabo su impartición divina en nosotros, queridos hermanos. Entonces, quiero compartir con usted un versículo que es 2 de Corintios 13:14 y lee así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Aquí tenemos, hermanos, tenemos la gracia, tenemos el amor de Dios y tenemos la comunión, ¿verdad? Pero también tenemos al Señor Jesucristo, tenemos a Dios y tenemos al Espíritu Santo. Y la nota de este versículo en la versión Recobro, una porción breve, dice: la gracia del Señor es el Señor mismo dado a nosotros como vida para nuestro disfrute. La gracia es Cristo mismo para nuestro disfrute. Así que el amor de Dios es Dios mismo, ¿verdad? Primera de Juan 4:8 menciona que Dios es amor, ¿verdad? Como la fuente de la gracia del Señor y la comunión del Espíritu es el Espíritu mismo, como la transmisión de la gracia del Señor con el amor de Dios para que participemos de ellos. Estos no son tres asuntos separados, sino tres aspectos de una sola cosa. Tal como el Señor, Dios y el Espíritu Santo no son tres dioses separados, hermanos. Entonces, no, sino son, entonces es un solo Dios, ¿verdad? En tres aspectos. Esto, hermanos, debe de revolucionar nuestra vida cristiana, porque el Dios triuno es, ¿verdad?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que Él pueda dispensarse a sí mismo en nosotros, sus vasos escogidos, redimidos y que están siendo transformados, hermanos, ¿verdad? Entonces, y de la manera que Dios lo lleva a cabo es a través de que Él se imparte a sí mismo en su Trinidad divina. En las etapas de la economía de Dios, primero está el Padre como la fuente. En segundo lugar tenemos al Hijo como el cauce. Y en tercer lugar tenemos al Espíritu como la transmisión. Dios quiere impartirse a sí mismo en el hombre. Y para impartirse en el hombre, Dios el Padre como tal no podía impartirse en nosotros, porque Él habita en luz inaccesible. Pero Él se incorporó en el Hijo. Pero tampoco en el Hijo Él podía dispensarse o distribuirse en nosotros. Él necesitaba ir a completar otro paso, ¿verdad? Que es después de su muerte y resurrección, Él llegó a ser el Espíritu para, ahora está dispuesto para impartirse con todo lo que el Hijo ha realizado de acuerdo
al plan del Padre. Entonces, por eso es que se usan estos términos aquí. Y finalizo, hermanos, con esta intervención. Así que, sin estas tres etapas, estamos hablando sucesivas, la esencia de Dios no podría jamás ser dispensada en el hombre. Así que la economía de Dios se desarrolla, pongan bien atención, desde el Padre, en el Hijo y mediante el Espíritu Santo. Amén. Qué maravillosa economía, queridos hermanos. Así que tenemos desde el Padre, en el Hijo y mediante el Espíritu Santo. Amén. De esta manera podemos decir que este Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu, no es para que lo tomemos de una manera teológica y entenderla, sino lo hace así para que lo podamos disfrutar. Amén. Para poder recibir todo lo que Él es en nuestro espíritu, para que podamos recibir todas sus riquezas y Él se pueda dispensar en el hombre, ¿verdad? Es para llevar a cabo su economía. Le queremos pedir a nuestro hermano Gary si nos puede ayudar. ¿Cómo lleva a cabo esto viéndolo desde el Padre? El primer paso de esta economía maravillosa y es desde el Padre. Dios el Padre es la fuente y él, como el hermano Rigo nos hizo mención de que Dios el Padre universalmente es la fuente de esta economía divina, pero esta fuente es invisible, es inaccesible. ¿Y por qué? Porque así lo muestra 1 Timoteo 6:16, el cual lee así: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el poder sempiterno. Amén. 1 Timoteo 6:16 nos muestra que Dios el Padre habita en luz inaccesible y que no puede ser visto por el hombre. Así que en su economía, el primer paso del Padre era fluir en el Hijo. Es decir, Dios el Padre se encarnó en su Hijo Jesucristo. Colosenses 1:19 nos dice: por cuanto agradó a toda la plenitud habitar en él. Esto nos muestra que el Padre, quien era inaccesible, hermanos, invisible o inaprensible, le agradó a él, a toda la plenitud, le agradó habitar en el Hijo. Y Colosenses 2:9 nos habla porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, en Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Colosenses 1:15 nos muestra que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Estos tres versículos, queridos hermanos, son claves para mostrarnos que Dios, el Padre, en su economía, se encarnó en Cristo y en Cristo habita corporalmente todo lo que el Padre es en sí. Y Juan 10:30 nos muestra esto. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Esto nos muestra, hermanos, que Dios en su economía no es que el Padre se quedó allá, el Hijo está acá y los dos están separados. No, es que en su economía y en estos pasos sucesivos de la economía de Dios, Dios el Padre se encarnó en el Hijo para poder fluir o para poder dispensarse y alcanzar al hombre. Y esto nos muestra en Juan 14:6, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la realidad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, hermanos, nadie podía accesar al Padre. Nadie podía ver al Padre, pero el Padre se mostró en Cristo y todos llegaron a contemplar al Padre en Cristo, porque en Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto es un misterio, pero es cierto, dice uno de nuestros himnos. Y yo disfrutaba mucho este aspecto, hermanos. Por eso es que esta economía se funda en la fe,
porque se trata de que nosotros creamos todo lo que la palabra nos dice y nos muestra acerca de Cristo. Pero hay una palabra que en el libro yo la aprecié mucho esta mañana, y dice el Dios inaprensible, dice en el libro de la economía de Dios, el Dios inaprensible. Es decir, que Dios el Padre no podía ser captado, ni comprendido, ni podía ser tomado por el hombre. Pero Dios el Padre en Cristo se hizo accesible, se hizo visible, y hoy sí podía ser tomado o tocado o tener comunión con el hombre, porque ya estaba de manera visible en la tierra en Cristo. Y esto en Juan 14, del 7 al 11, yo se los voy a leer, hermanos. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús estaba hablando, si me conocieseis, o sea, si lo conocían a él, también conocerían al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre y Cristo y el Padre son uno. Y desde ahora, les dijo a los discípulos, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esta palabra nos muestra que Dios el Padre ya no era inaprensible, ya podía ser aprehensible por el hombre, ya podía ser captado por el hombre, conocido por el hombre, ya podía tener comunión con el hombre. Y luego Felipe viene y le dice, Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y en el 9 le dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Necesitamos creer que Dios el Padre está en el Hijo y que Dios el Hijo nos da a conocer al Padre. Todo lo que usted necesita conocer del Padre, el Hijo se lo mostrará. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y todo lo que puede ser mostrado del Padre está en Cristo. Esta es la maravillosa economía de Dios. Dios se dio a conocer o se hizo alcanzable, accesible en Cristo el Hijo. Amén. Y Dios el Padre y el Hijo, uno son. Hermano Rigo, ¿nos puedes hablar un poco más acerca de cómo el Hijo lleva a cabo este proceso ahora? Amén. Continuamos aquí con el Hijo. Y este es el segundo paso, la segunda etapa para introducir a Dios en el hombre. Y para introducir a Dios en el hombre se lleva a cabo por esta maravillosa persona, el Hijo de Dios, Cristo mismo, ¿verdad? Entonces, para comprender esta segunda etapa, este segundo paso de la economía de Dios, necesitamos saber qué es Cristo o cuáles son los elementos que constituyen a Cristo. ¿Cuáles son los ingredientes que combinados constituyen a Cristo? Cristo tiene varios elementos, ¿verdad? Varios ingredientes que fueron añadiéndose a lo largo de su vivir humano hasta su entronización. Entonces, el hermano Gary ya nos mencionó que Dios el Padre está en el Hijo y que el Hijo y el Padre son uno. Así que estos elementos, ¿verdad?, que constituyen a Cristo, por lo menos son 7, hermanos. 7 elementos que constituyen a esta persona maravillosa, la cual amamos, la cual adoramos y en la cual disfrutamos. El primer elemento que tenemos aquí es que Cristo posee la esencia divina, es decir, la naturaleza divina de Dios. Él es Dios mismo, Él es la corporificación de Dios. Dios habita completamente en una persona llamada Jesucristo. Así que su primer elemento es su vida divina, su naturaleza divina. Y el segundo elemento que constituye a esta persona es su encarnación. Y en su encarnación, queridos hermanos, Él mezcló
su naturaleza divina con la naturaleza humana. Es decir, cuando Jesús nació, esta persona llamada Jesús constituye el Dios hombre, es decir, Dios y el hombre, el Dios completo y el hombre perfecto. Él tenía naturaleza divina y la naturaleza humana. Por lo tanto, el segundo elemento es su naturaleza humana. Así que ya llevamos dos, la naturaleza divina y la naturaleza humana. El tercer elemento que le fue añadido a estas dos naturalezas, la divina y la humana, fue su vivir humano. ¿Se da cuenta que cómo se le van añadiendo la naturaleza humana? Y ahora tenemos aquí el vivir humano del Señor. Así que este glorioso Dios hombre vivió en la tierra por 33 años y medio y experimentó, queridos hermanos, experimentó todas las cosas comunes y corrientes que constituyen la vida humana cotidiana. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan, el cual dice que Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, también nos dice que Él se cansaba, que a Él le daba hambre, a Él le daba sed, incluso Él lloró allí en Juan capítulo 11. Así que todos los sufrimientos de la vida humana le fueron se le añadieron a esta persona maravillosa. Así que todo esto, hermanos, es parte de su vida cotidiana y incluyen muchas dificultades, problemas, pruebas, persecuciones terrenales, aún de la misma religión. Él enfrentó mucha oposición mientras estuvo viviendo en esta tierra. Así que ya llevamos tres elementos. Así que el cuarto elemento fue la experiencia de la muerte en la cruz del Calvario. Aleluya. Este Dios hombre maravilloso también pasó por la muerte, hermanos. La muerte que nos fue introducida por medio de la caída de Adán es terrible y nos esclaviza. Pero la muerte de Cristo, hermanos, nos libera de la muerte en Adán. Así que la muerte de Cristo es maravillosa, pero también tiene una eficacia maravillosa la muerte de Cristo. Así que este es el cuarto elemento que se le añadió a esta persona maravillosa. El quinto elemento es el de su resurrección. No solamente su resurrección, sino el poder de su resurrección. Es el poder trascendente, hermanos, que venció el Hades, venció la muerte y hoy día está en resurrección. Este maravilloso Cristo, hermanos, es maravilloso. Amén. Y también, hermanos, el sexto elemento que se encuentra en Cristo es su ascensión. Y no solamente su ascensión, sino el poder de su ascensión. ¿Por qué? Porque Él está por encima, hermanos, de todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío, y todo está bajo sus pies, porque Él hoy día está por encima, hermanos, está en ascensión. Amén. Qué maravilloso Cristo. Así que, hermanos, y por último, el séptimo elemento que se encuentra en Cristo es su entronización. Así que Cristo, el hombre que tiene la naturaleza humana, está entronizado en el tercer cielo como cabeza exaltada de todo el universo. Así que hoy día tenemos una persona encumbrada en lo más alto del universo. Él está entronizado, hermanos. Y esta maravillosa persona es nuestro Cristo maravilloso, ¿verdad? Que es el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿No está contento, hermanos, por esta persona tan maravillosa que tenemos? Amén. Así que necesitamos recordar, hermanos, son 7 los elementos, se los menciono. La naturaleza divina, la naturaleza humana, con todos los sufrimientos cotidianos, ¿verdad? Tenemos la eficacia de su muerte, el poder de su resurrección, el poder trascendente de su ascensión, la entronización. Todos estos elementos están mezclados, hermanos, en esta
maravillosa persona, la cual es nuestro querido Señor Jesucristo. Amén. Amén. Wow, qué tremendo todo cómo lo lleva a cabo el Hijo, estos 7 elementos que nos acabas de compartir, hermano. Queremos recordarle a nuestros hermanos que estos 7 elementos, si no los pudo anotar todos, no se preocupe, están ahí en el libro. Cuando usted entre, los podrá encontrar. Hay estos 7 elementos por los cuales lleva a cabo el Hijo para poder llegar al hombre, ¿verdad? Como Dios primero se encarnó en el Hijo, y ahora el Hijo pasó todo este proceso, estos 7 elementos, ¿para qué? Para que pueda llevar a cabo su propósito. Pero no se preocupe si no los anotó, ahí viene en el libro, los puede anotar y en verdad que los pueda disfrutar. Ya que tenemos al Padre, al Hijo y ahora el Espíritu. Hermano Gary, ¿nos puede compartir acerca más del Espíritu? Es maravillosa esta economía. Desde el Padre fluye en Cristo, pero ahora esta economía puede fluir por el Espíritu. Así que todo lo que el Padre es en sí, como la fuente, estaba en Cristo. Y estos elementos que el hermano Rigo comentó, que se los vuelvo a repetir, la naturaleza divina, ¿no? Pero también tenemos la encarnación y el vivir humano de Cristo, la eficacia de la muerte, la resurrección, la ascensión y la entronización. Todas estas cosas, todos estos elementos, todo lo que había en Cristo fue añadido al Espíritu. Aunque Dios el Padre estaba en el Hijo no podía ser dispensado o impartido en nuestro ser. ¿Por qué? Se necesitaba al Espíritu. Una vez que Cristo pasó por todo este proceso, todos estos elementos de Cristo, tanto su encarnación como su vivir humano cotidiano, la eficacia de su muerte, su resurrección, su ascensión y su entronización, fueron añadidos estos elementos o mezclados al Espíritu. En el Antiguo Testamento, el Espíritu solo tenía divinidad, y aún en los Evangelios podemos ver al Espíritu Santo, el cual solo contenía divinidad. Pero una vez Dios el Padre se encarnó en Cristo y Cristo pasó por todo este proceso, todos estos elementos que Cristo pasó fueron mezclados en el Espíritu. Y ahora Cristo, como el postrer Adán, llegó a ser el Espíritu vivificante, es decir, el Espíritu que da vida. Ahora este Dios triuno, desde el Padre, en el Hijo, por medio del Espíritu, puede dispensarse o impartirse en el hombre, dándole vida y vida en abundancia. Así que todo este Dios triuno maravilloso fluye como el Espíritu para llegar a nuestro espíritu e impartir todas sus riquezas. Y este espíritu de realidad, hermano, nos conduce a toda la realidad de esta economía maravillosa. También les leo Juan 14:17 y dice, y el espíritu de realidad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque permanece con vosotros y estará en vosotros. Es decir, hermanos, desde el momento que nosotros creímos en el Señor y fuimos bautizados, recibimos este espíritu. Y este espíritu vivificante o dador de vida dio vida a nuestro espíritu. Y este espíritu nos conduce a toda la realidad de lo que Cristo es y da testimonio de Cristo. Y me gusta este versículo de Juan 14:20, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esta es la economía maravillosa de Dios, que Dios fluye en el Padre, en el Hijo, por medio del Espíritu, para entrar en nuestro espíritu y mezclarse en nuestro espíritu. Y Dios puede impartir todo lo que Él es en sí mismo, y todas las riquezas de Dios pueden ser impartidas a nosotros, porque Dios ahora es el espíritu que se puede mezclar con nuestro espíritu. Amén. 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 Así es que, hermanos, aquí está, wow, la clave de cómo
Dios mora en nosotros por medio del Espíritu. Entonces ya tenemos este cuadro, tenemos el Padre, ¿verdad? El Padre que viene al hombre por medio del Hijo que se encarna. El Hijo en la encarnación lleva todo este vivir humano, todos estos 7 elementos que lo hemos comentado, desde su encarnación hasta su entronización, ¿verdad? Pasando todo este proceso, vivir humano, muerte, resurrección, ascensión, entronización, y luego, ¿cómo lo transmite al hombre? Por medio del Espíritu. Y este Amén. Espíritu es ahora el que recibimos cuando recibimos al Señor y fuimos bautizados. Por eso, esta es una salvación tan completa. Y cada día lo que Dios está haciendo es que se está impartiendo en cada uno de nosotros para poder llevar a cabo su plan hasta que lo Amén. complete. Adelante, hermano Rigo. Aquí, hermanos, al final de este capítulo, vemos a 3 versículos y se los quiero compartir aquí, hermanos, para que lo puedan ver. El primero que tenemos aquí, hermanos, es Efesios 4:6. Está en el último párrafo. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, yo les pregunto, hermanos, ¿dónde está el Padre? ¿En los cielos? ¿O dónde está? Ciertamente el Padre está en los cielos, pero también aquí dice este versículo, Efesios 4:6, que el Padre está en todos, es decir, dentro de cada uno de nosotros. Luego, el segundo versículo, 2 de Corintios 13:5, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Aquí tenemos al Hijo, ¿verdad? Jesucristo. Y este Jesucristo está en nosotros. Entonces, el tercer versículo es Romanos 8:11. Aquel que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Entonces, aquí tiene usted al Padre que mora en usted y en mí, a Jesucristo que está en usted y en mí, y el Espíritu en usted y en mí. Ahora, ¿cuántos tiene dentro de usted? ¿Cuántas personas tiene dentro de usted? Entonces, ¿tiene 3 o tiene 1? Entonces, el hermano aquí, Lee, menciona, dice, no debemos decir que en nosotros hay 3 personas separadas, ni tampoco debemos decir que en nosotros hay una sola persona, sino que el 3-1 está en nosotros. Amén. ¿Cómo está en nosotros? Él está porque Él es el Espíritu. Él es el Espíritu. Así que, hermanos, solo quería mencionar estos versículos, ¿verdad? Para que nos demos cuenta de la maravillosa economía de Dios. El punto aquí, hermanos, el foco, el centro, la meta aquí es que Dios en su economía divina, Él quiere dispensarse a sí mismo, ¿verdad? Como el Padre, el Hijo y el Espíritu en un solo espíritu dentro de nuestro espíritu humano. Esta es la meta de su economía. Así que, por lo tanto, ahora debemos enfocar toda nuestra atención en vivir por el Dios triunio que habita en nuestro espíritu humano. Si nos distraemos de esto, queridos hermanos, no obstante lo bueno y bíblico que otras cosas sean, sin duda erraremos el blanco de la economía de Dios. ¿Cuál es el blanco, hermanos, de la economía de Dios? Es el espíritu, en nuestro espíritu, como el centro, para que Él pueda dispensarse con todo lo que el Padre es y tiene, y todo lo que el Hijo es y tiene, que ha realizado, ¿verdad? Es transmitido allí desde nuestro espíritu hacia todas nuestras partes internas. Y más adelante, hermanos, vamos a ver en este libro cómo y dónde está este maravilloso espíritu, este Dios maravilloso que es el espíritu vivificante, para infundirse con todo sus riquezas en nuestro ser tripartito, queridos hermanos. Así que esta es la economía de Dios.
Esto es lo que disfrutamos hoy día, hermanos. Y no debemos de errar el blanco. Como dice en en 1 Timoteo 1:6, los creyentes allí se desviaron de la economía de Dios. Nosotros no debemos de ser esta clase de personas que nos desviemos de la economía de Dios, sino que nos centremos en la meta, ¿verdad? Que es que Dios quiere impartirse en nosotros y debemos de estar abiertos a Él cada día, cada mañana, mientras oramos, mientras tenemos comunión, mientras leemos la palabra, mientras cantamos, mientras estamos reunidos, debemos de estar abiertos porque Él quiere impartirse en nosotros. Amén. Queremos darle las gracias. Y también si alguien tiene una pregunta, favor de escribirla. La puede escribir ahí en el chat. Antes de que se salga, puede escribir en el chat y podemos atender su pregunta. Queremos darles las gracias nuevamente. Gracias al Señor por sus vidas. Que el Señor lleve a cabo su economía en cada uno de nosotros. Que la paz del Señor quede con ustedes. Gracias. Hasta luego.